Ah, ahí. Perdón. Bueno, vos avisame. Ya estamos en vivo. ¿Ya estamos? Ya estamos. Bueno, el compañero recién señaló esto que sirve de punto de partida para esta charla, para esta actividad, de que las elecciones, es decir, este proceso de campaña electoral, transcurre en medio de una crisis política muy aguda. Y creo que esto es importante precisarlo, tratar de establecer qué significa exactamente, porque, bueno, una crisis puede tener distintos alcances, puede deberse a distintos factores, puede tener alguna consecuencia de orden parcial, pero cuando nosotros nos estamos refiriendo a que efectivamente hay una crisis del régimen político, lo que queremos decir es que en la Argentina hoy se está discutiendo quién va a gobernar y cómo va a gobernar. Este es el problema político, por eso tiene sentido hablar de una crisis de régimen. También podría haber una crisis con un funcionario, una crisis de inseguridad. No, acá hay una crisis política que tiene que ver con este problema vertebral. Es decir, el armado del régimen y de la coalición de gobierno que asumió en diciembre del 2019 ha quedado fuertemente cuestionado, y como consecuencia de esto hay una discusión, si podríamos hablar de una discusión, en principio hay una deliberación que tiene características caóticas o desesperadas, pero lo que está en tela de juicio es qué clase de gobierno y de régimen político, e integrado por quiénes, se va a hacer cargo del escenario político después de las elecciones. Este es el problema central. La segunda cuestión es que las elecciones son probablemente una manifestación de esta crisis. En la observación superficial que muchas veces se hace, se dice lo siguiente: esto empezó o esto se desencadenó porque el gobierno perdió las elecciones. Y entonces, como perdió las elecciones, tenemos esta crisis. El problema es por qué perdió las elecciones. Y por supuesto, cuando empezamos a hilar en torno de eso, entendemos que las cosas son al revés. Las elecciones y la derrota del gobierno ha sido efectivamente un episodio de esa crisis. Nosotros estudiamos este problema, o caracterizamos este problema, tratando de seguir un hilo conductor. Porque no se trata simplemente de decir, bueno, ocurrió esto, al país le pasa tal o tal cuestión, la deuda asciende a tal nivel. Acá hay que tratar de trazar un hilo conductor. Y probablemente el punto del cual tengamos que partir para tratar de entender lo que ocurre es la gran crisis del gobierno macrista del 2018 y después del 2019. Cuando se viene abajo el operativo de relanzamiento capitalista y de endeudamiento que Macri había montado prácticamente desde que asumió, cuando se produce una primera devaluación, después se levanta el cepo, se produce un ingreso de capitales al país, bueno, y se crea la expectativa, la ilusión de que la Argentina iba a recibir en forma más o menos perdurable un
socorro, un aliento del capital internacional. Cuando el capital internacional se retira del país o amenaza hacerlo en enero del 2018, bueno, sobreviene una escalada de retiro de capitales de la Argentina, se produce la devaluación brusca de la moneda, a esta le siguen, ¿no es cierto?, posteriormente otras devaluaciones, y en esas circunstancias se presenta la ayuda del Fondo Monetario Internacional, los famosos 44.000 millones de dólares, bueno, que terminan levantando una hipoteca sobre la Argentina que hoy supera, cuando se tienen en cuenta todas las deudas públicas y privadas del país, entre el 120 y el 130% de todo lo que la Argentina produce en un año. Y la Argentina no tiene condiciones de levantar esa hipoteca y por lo tanto se inicia, digamos, una seguidilla de episodios políticos de una crisis que tiene este origen. La bancarrota del macrismo en el 2018, la hipoteca que deja, ¿no es cierto?, el FMI, y por lo tanto la situación de un país que, considerado estratégicamente, está en realidad en un default, porque nadie le presta un peso, no está claro bajo qué condiciones va a devolver el dinero, ¿no es cierto?, oportunamente prestado, y en todo caso, algo que se aproxime a un acuerdo para devolver esa deuda implica una reestructuración social de características catastróficas sobre la Argentina. Para que uno tenga dimensión, digamos, del problema que se plantea, no es la primera vez, ni que en la Argentina ni que en algún país, se plantea la cuestión de un acuerdo con el FMI, es decir, de una suerte de concurso de acreedores de todo un país y las circunstancias de tener que afrontar un refinanciamiento de la deuda a cambio de un plan económico de ajuste. La particularidad de la Argentina es que en realidad el acuerdo con el FMI o el socorro del FMI ya se produjo. Ya se produjo. El dinero ya fue utilizado para un operativo de rescate de los fondos internacionales que están en la Argentina. Esa operación ya generó una degradación de las condiciones sociales de Argentina. Todo lo que ya conocemos, pobreza del 45%, desocupación, etc. Y la peculiaridad de la salida que debería armarse ahora es que debería establecer sobre esas condiciones sociales calamitosas otra vuelta de tuerca todavía más calamitosa para la vida de las masas. Bueno, este es el origen de la crisis que hoy estamos transitando, estamos atravesando, que ya tuvo varios episodios. Cuando ocurrió esto del 2018-2019, quienes hoy integramos la tendencia, y en ese momento todavía en el Partido Obrero, anticipamos que las elecciones del 2019 iban a constituir un episodio de esa crisis, pero que no iban a constituir una salida, por los términos del programa y de la orientación que llevaban los que supuestamente venían a sacar a la Argentina de esa crisis, que fue el Frente de Todos. El Frente de Todos fue una improvisación, en buena medida acelerada por las propias condiciones de esa crisis. Ustedes recuerden
que en el año 2018, por ejemplo, se ensayaron toda una serie de experimentos políticos, podríamos llamarlos de centro, para ver si se podía ir construyendo un relevo al macrismo. Esos experimentos no funcionaron y finalmente tuvieron que admitir que dentro de un esquema donde estuvieran ex aliados de Macri, como Massa, y una parte muy importante del PJ, bueno, se le sumara el kirchnerismo. Y el Frente de Todos se armó como una coalición del kirchnerismo con una parte del viejo pejotismo y también, ¿no es cierto?, con Massa, que jugó allí un papel clave. Los diarios relataron mucho después de que se formara el Frente de Todos que probablemente la primera actividad que tuvo Alberto Fernández cuando Cristina lo nombró candidato a presidente fue reunirse en Buenos Aires con los representantes de los fondos internacionales que tenían la deuda argentina. Estos fondos que, ¿no es cierto?, tanto se mencionan, BlackRock, Templeton, Pinco. Bueno, se reunió con todos ellos. ¿Y por qué se reunió? Les dio un mensaje muy claro. Le dijo: nosotros vamos al gobierno a resolver toda esta cuestión con ustedes, a establecer un arreglo de deuda, ver cómo les vamos a pagar a ustedes y después ver cómo le vamos a pagar al FMI. Y la elección de Alberto Fernández es que porque por su historia se lo consideraba la persona más adecuada para poder establecer esta garantía frente a los fondos internacionales y después frente al FMI. Esta fue la carta de presentación del Frente de Todos. Después vino la pandemia, es decir, cuando asume Alberto y viene la pandemia, naturalmente que como ocurrió en todo el mundo, esto va a abrir, ¿no es cierto?, un paréntesis relativo, dentro del cual el gobierno, sin embargo, nunca pierde el hilo conductor del arreglo con los acreedores. Y ustedes recuerden que en plena pandemia el gobierno cerró el acuerdo con los fondos privados, ¿no? Ahí arregló, hizo el primer arreglo de deuda y ya empezó, ¿no es cierto?, a reunirse con el FMI. Durante todo el periodo de la pandemia, uno puede decir que el gobierno hizo un desvío, ¿no es cierto?, en su programa fiscal. Pero el eje del desvío fue el rescate de las corporaciones capitalistas en la Argentina. Es decir, es cierto que el gobierno emitió dinero, pero emitió dinero para pagarle los sueldos a los capitalistas, para financiar una cantidad de exenciones impositivas, previsionales, y del otro lado, muy poco, los 3 IFES, los planes sociales que luego llegaron a 1 de cada 10 desocupados. Es decir, que el eje, el hilo conductor del acuerdo con los fondos internacionales no fue dejado nunca de lado. Y hay un elemento crucial para ver esto, que es la cuestión jubilatoria. En medio de toda una serie de dimes y diretes, de maniobras salariales y demás, prácticamente la primer medida trascendente del gobierno, todavía antes de la pandemia, es derogar el régimen de movilidad jubilatoria anterior, eliminar a la inflación del ajuste jubilatorio
y por lo tanto establecer un principio de ajuste estratégico, porque en un país donde las jubilaciones representan un peso enorme en el presupuesto, y representan un peso enorme en el presupuesto porque los diferentes gobiernos se fumaron en definitiva los aportes genuinos de los trabajadores. Bueno, con este ajuste que se hizo sobre las jubilaciones se dio la señal estratégica de que el gobierno no iba a soltarle el hueso, ¿no es cierto?, a un planteo de arreglo, ¿no es cierto?, y de acuerdo con los fondos internacionales. Bueno, el resultado de esto, ¿no es cierto?, de toda esta cuestión, es que por un lado, y después de todo el periodo, ¿no es cierto?, que transcurrió con la pandemia, el gobierno no pudo, por un lado, reanudar una corriente de financiamiento internacional. El capital internacional no quiere venir a la Argentina si no hay previamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y al mismo tiempo se ha abierto una grieta, esta grieta real, un abismo muy importante, con la población trabajadora, la población desocupada, la población jubilada. Bueno, y acá, indudablemente que el resultado electoral es una expresión deformada de esta cuestión. Pero de cara a toda esta realidad, lo que hoy tenemos y lo que se plantea para después del 14 de noviembre es la siguiente cuestión. El gobierno sigue sin tener otra carta en su política y en su mano que no sea establecer un arreglo con el FMI. Y al mismo tiempo sabe que ese acuerdo con el FMI casi trae con el propio acuerdo, la emergencia de una rebelión popular en la Argentina. Que este gobierno y sus distintos elementos carece de los recursos para poder contener y para poder evitar. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de esto uno piensa lo siguiente: podría haber dos discusiones en la Argentina. Hay un gobierno que dice, no tengo condiciones para un acuerdo con el FMI. Entonces dice, bueno, entonces que no haya acuerdo con el FMI. Pero tiene que haber acuerdo con el FMI. Entonces que venga otro gobierno que lo pueda establecer. Cuando digo otro gobierno, abro un abanico amplio de situaciones, de circunstancias que naturalmente serán dictadas por la crisis política. Algunos hablan de cogobierno, gobierno con un ala de la oposición, un sector del gobierno actual que se va y otro sector que viene más ligado al PJ. Bueno, esas son las variantes de la crisis de régimen que en definitiva, ¿no es cierto?, está planteada en la Argentina. Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, hay muchas cosas en discusión. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado, ¿no es cierto?, y creo que con mucha razón, que en lo que sería un acuerdo, por ejemplo, para que la deuda argentina se postergue estos pagos de deuda que son en un plazo muy breve, se vaya a 10 años, por ejemplo, bueno, el fondo podría colocar la cuestión de la reforma previsional y de la reforma laboral. La reforma laboral es una cuestión casi filosófica, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, yo
Yo, Fondo Monetario, corro el vencimiento de los pagos, pero ustedes crean condiciones más favorables para la explotación de la clase obrera en la Argentina, ¿no? Y ahí dice, bueno, eso es filosofía. Bueno, ponele que lo sea. La reforma jubilatoria, una nueva reforma jubilatoria, no es filosofía. Porque si, por ejemplo, se lleva la edad jubilatoria de 65 a 70 años, bueno, hay 5 años que el Estado se ahorra, ¿no es cierto?, en tener que pagar jubilaciones. El impacto sobre la capacidad del Estado para pagar la deuda es enorme. Las contradicciones de esa política también son enormes. Ustedes se dan cuenta, el gobierno anunció el mes pasado un plan de jubilación anticipada, o sea, lo contrario. Para los casos que tienen 30 años de aporte, que trabajaron, etcétera, 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 bueno, se pueden jubilar antes. Bueno, es lo contrario de jubilarse después. Ahora, ¿por qué se hace la jubilación anticipada? Bueno, es un recurso para buscar aliviar la presión sobre el mercado de trabajo. Que haya personas que se retiren del mercado de trabajo y por lo tanto abran posibilidad que otros más jóvenes consigan un laburo. Extender la edad jubilatoria de 65 a 68 o 70 años es exactamente lo contrario. Es decir, es obligar a que una parte de la fuerza laboral siga trabajando y por lo tanto obture el ingreso de otros al trabajo. Pero esto perfectamente se puede plantear con el impacto y la conmoción social que plantearía una cuestión de este tipo. Pero el impacto más importante de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el impacto directo que no tiene, sobre el cual no hay tutía y que el gobierno no podría sortear, es una devaluación de la moneda. En un momento donde hay un dólar a 100 y hay otro dólar ya a 190, naturalmente nadie va a llevar el dólar a 190. Pero la pretensión de abrir el mercado de capitales, es decir, que se cree un mercado de capitales y de divisas, de entrada y salida, con alguna libertad, aunque no sea toda la libertad, obliga a cerrar esa brecha. Y un cierre, incluso parcial de esa brecha, digamos de dólar a 120, dólar a 130, es un golpe monumental a la situación social de la Argentina. Y esto es una cuestión que indudablemente hoy está perfectamente colocado, ¿no es cierto?, en la consideración política. Entonces, esta comprensión es la que ha abierto una crisis política, porque el problema es el siguiente, insisto, ¿qué régimen político es capaz de poner en marcha un planteo de este tipo? El gobierno todavía acumula otras contradicciones. Por ejemplo, las tarifas no se aumentaron mucho en el último periodo. Una devaluación acentuaría la necesidad de un aumento tarifario. Entonces, estos son los problemas que hoy políticamente indudablemente que están en discusión. ¿Cómo se está procesando políticamente esta crisis? Bueno, desde el punto de vista del gobierno, se produjo este cambio de gabinete improvisado prácticamente después de las elecciones,
pero que señala una tendencia sobre la cual nos tenemos que detener. ¿Y una tendencia de qué tipo? Una tendencia a reposar el peso del poder político en el aparato del PJ, los gobernadores provinciales, los elementos, ¿no es cierto?, más ligados a los lobbies capitalistas de las provincias. Esta es una tendencia que probablemente se quiera afirmar después del 14 de noviembre. Esta cuestión del PJ también tiene que ver con otro problema, que son las dificultades que plantea un gobierno, digamos, de coalición o un gobierno que cuente con algún grado de colaboración de una parte de la oposición. Lo cual, aunque se habla mucho de esto y se menciona y demás, el propio desarrollo de la campaña electoral lo está mostrando como muy remoto. Cuando se dice, bueno, Santilli y el otro se pelean por razones electorales, arman el show para pelearse, todo eso es cierto. Indudablemente, ¿no es cierto?, que hay una pelea electoral. Pero después de las elecciones, sin la pelea electoral de por medio, por otras razones, van a aparecer dificultades para armar alguna forma de gobierno o de, si se quiere, pacto político de gobernabilidad hasta el año 2023. Los problemas son unos cuantos. Uno que hay que tener en cuenta es que la oposición también está dividida. Y el proceso electoral que estamos viendo muestra, ¿no es cierto?, cómo se está dando esa división de la oposición. Hay un sector que parece proclive a lo que llamaríamos un diálogo, un entendimiento con el gobierno, siempre claro en torno de cómo se encamina un acuerdo con el fondo, este tipo de cuestiones. Luego hay otro sector de la oposición que tiene una línea, podemos decir, proclive a que la descomposición del gobierno llegue hasta el final, ¿no? Es decir, que esta crisis que se está operando se desarrolle hasta las últimas consecuencias, incluso si eso plantea un retiro adelantado del gobierno. Ustedes vieron que Spert, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, creo que en el marco del debate, el balance del debate, dijo, en un país normal, Alberto Fernández no podía seguir gobernando. Es decir, colocó ya el tema, dice, muchachos, prepárense porque esto no se sostiene así. Entonces hay un ala de la oposición que está jugando así, bueno, esto que se arreglen solo, que la cosa se pudra hasta el nivel donde se tiene que pudrir. Y esto juega una presión dentro del otro sector de la oposición. En un cálculo más de almacenero también incide otra cuestión. Yo sirvo de pivote a un gobierno si pienso que lo salvo, y entonces quedo, pues mira, el pelado Larreta le tendió la alfombra roja, la mano de seda, y lo hizo llegar. Otra cosa es decir, mira, el pelado Larreta le tendió la alfombra y se hundió el pelado Larreta. Ahora no hay ni Alberto, ni Larreta, ni... Entonces, con toda razón, puede que nadie quiera, ¿no es cierto?, asociarse a un gobierno fracasado. Entonces, esto, ¿no es cierto?, está presente y indudablemente ya hay diferentes tipos de especulaciones, y una de las que se discute con más intensidad tiene que ver con este problema del control de la Cámara de Diputados.
y si continuaría con el gobierno se impondría, ¿no es cierto?, alguien de la oposición, pero como parte de estas alternativas que tienen que ver, ¿no es cierto?, indudablemente con una crisis de régimen. Es importante ver en todo esto, cuando uno dice, bueno, un acuerdo con el FMI implica una reestructuración social antiobrera, ¿no es cierto? Implica efectivamente cambiar las condiciones de explotación de la clase obrera. Entonces alguien puede decir, bueno, es una especulación. El FMI puede querer, puede no querer, no sabemos si es así, si no es así. No, que esto es así, se ve en una cuestión. Ustedes fíjense que en medio de toda esta crisis, el debate central que atraviesa afuera y adentro de la campaña electoral es en la cuestión del empleo, de las condiciones laborales y de los derechos laborales de los trabajadores argentinos. Este es el debate que está colocado vertebralmente hoy en todos lados. La reforma laboral, la eliminación de la indemnización por despido. Todo el debate está colocado en estos términos y, por supuesto, el mensaje político del gran capital es de que efectivamente hay que ir a un cambio, a una alteración de fondo en las condiciones de la contratación laboral para lograr, ¿no es cierto?, un salto en las contrataciones laborales. Toda esta discusión, sin embargo, tiene, digamos, muy poco sustento real, porque las condiciones internacionales, las condiciones bajo las cuales se está desenvolviendo todo el sistema económico internacional capitalista en la pospandemia, no augura, digamos, ningún salto monumental en las inversiones, por más que se establezca el esclavismo como régimen laboral normal para la República Argentina. Es interesante ver lo que está pasando, por ejemplo, con esta cuestión de los planes laborales. El tema del plan Empalme, ¿no? De que los planes podrían ser tomados como parte del sueldo de los trabajadores, lo cual sería un subsidio enorme a los capitalistas, porque para un sueldo, si alguien es tomado con un sueldo inicial de 50.000 pesos, bueno, por 2 años no paga ningún tipo de carga social y además recibe los 14.000 o 13.000 y pico de pesos del plan. Bueno, es realmente un subsidio importante. Pero hoy estaba leyendo un artículo sobre eso, un artículo en un diario que reflejaba un punto de vista claramente empresarial. Los capitalistas miran ese plan con enorme frialdad. Lo ven como un dibujo, como una entelequia. Y se mencionaban distintas cuestiones. Por ejemplo, cualquier grupo capitalista que lo adoptara tendría que inevitablemente hacer una inversión importante en una formación, una capacitación, una reinserción de trabajadores que a lo mejor hace mucho tiempo que no están trabajando, incluso que no lo pudieron hacer nunca en un lugar, en una empresa, en un oficio, en una tarea. Y un poco lo que sugería el artículo es que en un país que llegó a la catástrofe laboral y social a la cual llegó la Argentina, es necesaria una suerte de cirugía general
para volver a unir a sus fuerzas productivas con la fuerza de trabajo. No se ensambla como algo, con un esquema. Es un problema que tiene otra complejidad. Y bueno, esto, lo que sí es importante es ver que está indudablemente colocado en la agenda. Lo mismo la cuestión de la indemnización por despido, que también se discute intensamente y que por ahora el impacto que tiene, o el impacto inmediato que tendría, es abaratar el despido. Es decir, si esto tiene que ver o no con las posibilidades de contratación laboral, por ahora, digamos, en lo que impacta es en la posibilidad efectivamente de despedir. Quienes pensaron este régimen de eliminación de la indemnización por despido y lo reemplazaron por un seguro, que no se les ocurrió a ellos, lo copiaron de otras experiencias internacionales, fundamentalmente pensaron en la relación de fuerzas entre la clase obrera y los capitalistas y las patronales adentro de los lugares de trabajo. Este es el corazón del problema. Más allá de los costos, más allá de si una cosa sale más o sale menos, porque el tema central del seguro por despido es que el capitalista que contrata un seguro por despido tiene el despido pago. Ya está pago. Y por lo tanto no tiene ningún remilgo, ninguna reserva a despedir. Viene un trabajador y le pide un aumento de sueldo. Cuando ve a ese trabajador dice, ese es el ñato que hace 20 años que labura acá y que si me lo saco de encima tengo que pagarle 20 sueldos. No, este que me viene a pedir aumento de salario, tu despido ya está pago. Todos los meses lo pago, todos los meses pago un seguro. Este es el impacto central que tiene. La burocracia sindical, que mira para otro lado, ¿no es cierto?, frente a esta cuestión, no nos tenemos que olvidar de una cosa. Cuando la jubilación fue reemplazada por las AFJP, la burocracia sindical fue socia en los seguros de retiro privados. Todas las que se armaron en ese momento. Si se arma un mercado de seguros de despido, la burocracia sindical se va a hacer socia del negocio del seguro por despido, como los ha hecho en todos este tipo de operaciones financieras que se han hecho alrededor de la liquidación laboral. Pero volviendo al eje de lo que estamos discutiendo, el hecho de que en todas estas cuestiones que hacen a la agenda de la crisis, la centralidad esté colocada en la condición de la clase obrera, bueno, está mostrando qué tipo de problemas están planteados en el desenlace de esta crisis y los problemas políticos que en esto se colocan. Hoy la vi a la mañana, así de casualidad, cuando uno se levanta, prende el televisor, por costumbre nomás, y hace zapping, agarro el programa de las Madres de Plaza de Mayo en la TV pública. Entonces justo agarré el discurso de Eve Bonafini el 17 de octubre. Claro, no podemos pagar la deuda, los pibes se mueren de hambre. Cuando se mueren de hambre, roban. Cuando roban, viene un cana y los mata por la espalda. Y usted, presidente, quiere pagar la deuda. Ahí por el canal, por la TV pública, por el canal oficial, ¿no es cierto? Y todo. Entonces, el nivel de crisis política intestina en el gobierno es impresionante. Y por supuesto, lo que se está discutiendo es esto: ¿cómo hacemos para arreglar con el FMI sin desatar, ¿no es cierto?, una respuesta obrera, una crisis social
que no tenemos condiciones de manejar. Y cuando uno dice que no tiene condiciones de manejar, es porque los recursos políticos de la gran coalición del Frente de Todos son efectivamente de pie de barro. Miren el acto de la burocracia del 17 de octubre. Hoy decía otro periodista, se detenía en el hecho de que en el acto no habló nadie, ni asomó la cabeza nadie. El periodista decía, podrían haberse sacado una foto, Moyano con Daer, con Esmir, dice, bueno, estamos acá, somos los dirigentes, ni una foto. Sonaba un parlante con un discurso, ¿no es cierto? En un momento le dijo, che, ¿qué pasó con el acto? No, ya terminó, ya nos vamos, ya fue. Y entonces el periodista agudamente decía, no, en tal año pasó tal cosa, en tal año había un atril, el atril voló por el aire, lo sacaron a patada. Entonces dice, esta gente no tiene con qué, digamos, estar mandándose mucho la parte. Y, digamos, completando este cuadro, tenemos que prestar mucha atención a lo que ocurrió el viernes, el piquetazo de los choferes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el movimiento obrero ocupado y desocupado en medio de toda esta crisis? Bueno, las movilizaciones de desocupados son casi permanentes, hay una tensión enorme en relación a la asistencia alimentaria, la ayuda social, ustedes todo eso ven a nuestros compañeros del Polo que están muy metidos en esto, pero el gobierno con la burocracia armó un esquema precario, pero un esquema al fin, que tiene que ver con estas paritarias en cuotas, aumentos, ¿no es cierto?, en pequeñas dosis cada 3 o 4 meses, cláusulas de reajuste. Bueno, se ha armado un esquema bajo el cual, ¿no es cierto?, como pasa en casi todos los sindicatos, prácticamente cuando un trabajador se quiere tratar de ver si en el último año perdió o no su sueldo, bueno, tiene que recurrir a un modelo matemático para poder darse cuenta si esto es así o no, y decir, no, porque 3 meses me rigió el aumento del 4, después tuve la suma fija de tanto, después viene un 3% que cobro en noviembre, pero sobre la inflación vencida del trimestre anterior. Bueno, hay toda una alquimia que ha tratado de mantener al movimiento obrero ocupado fuera de esta crisis. Pero por eso mismo a lo del viernes hay que prestarle mucha atención, porque nada menos que los colectiveros cortaron los acceso oeste, Panamericana, Puente Pueyrredón, con un reclamo. Por primera vez en mucho tiempo se escuchó un reclamo salarial claro, 150.000 pesos de salario básico, un bono especial, ¿no es cierto?, ahora a fin de año, creo que estaba también la cuestión de la obra social, y un planteo muy agudo que hacían los compañeros que estaban en el corte diciendo lo siguiente: las patronales de transporte recibieron dinero, toneladas de dinero por los subsidios del transporte. A nosotros de eso no nos toca nada. Entonces, fíjense, pusieron en lenguaje muy simple lo que ha consistido la emergencia social y fiscal del gobierno, ya desde el COVID, por supuesto. Dinero para las patronales, dinero para pagar los sueldos, dinero para darle distintos tipos de exenciones, y de esto a los trabajadores no les ha tocado prácticamente nada.
Entonces salen los choferes, salen con este planteo, pero además salen autoconvocados. Por eso hicieron un piquete, porque lógicamente no podían servirse del sindicato, no podían servirse de la UTA para hacer un paro. Entonces recurrieron a la herramienta del piquete para poder manifestar la reivindicación. Ahora, hay que prestarle mucha atención porque todo lo que uno puede ver, en este caso de los colectiveros, no es excepcional, sino que forma parte de una realidad más general del movimiento obrero. Y ya ha habido en las últimas semanas varios remesones de lucha salarial. En el sindicato de la industria lechera, los fraternales ferroviarios hicieron un paro que fue luego frenado por una conciliación obligatoria, es decir, que empieza a colocarse la cuestión del salario. Y esto ayuda a entender también el apresuramiento del gobierno y el papel político de todo este montaje que se armó esta semana sobre los precios cuidados, controlados y congelados de Feletti. ¿No es cierto? Toda esta historia de los precios cuidados. El alcance de los precios cuidados, no me voy a extender sobre eso porque creo que todos conocemos perfectamente los límites, ¿no es cierto?, que tiene todo este esquema, cuyo gran secreto y cuya gran trampa es que representa un lote reducido de productos. Cuando se termina, rigen las generales de la ley de los precios que continúan aumentando, pero para el gobierno juega una función política. Y esto, una corriente obrera socialista lo tiene que denunciar con toda claridad. Los precios cuidados son una herramienta de manipulación sobre los trabajadores, que consiste en lo siguiente: del poder adquisitivo del salario me ocupo yo. O sea, Alberto y Feletti. Vos no te preocupes, me ocupo yo. Yo voy a asegurar que la leche no pase de los 90 pesos, que esto no pase de esto, que esto no pase, ¿no es cierto?, de esto otro. Con lo cual, vos no te tenés que ocupar del salario. Esta es la función política que tiene. Y naturalmente tiene que ver con la tentativa de un gobierno de arbitrar entre la clase obrera y los capitalistas. Pero un elemento central de esta crisis es que la capacidad de arbitraje del gobierno está seriamente golpeada. Porque la clase capitalista desconfía de las posibilidades que tiene el propio gobierno de llevar adelante una contención de la crisis. El significado del piquetazo de los choferes es que al menos por parte de un sector de la clase obrera, esa desconfianza empieza a alumbrar también del otro lado de la vereda. O sea, no es solo Molinos Río de la Plata el que no cree en el arbitraje, sino que aparece un sector del movimiento obrero que dice: mira, no tengo nada contra vos, Alberto, pero del salario me ocupo yo. Vos no te hagas problemas, si querés, mandalo a Feletti, está todo bien, pero son 150.000 pesos. Es decir, en una mesa donde todo el mundo pasa la factura y el gobierno le dice al movimiento obrero: no, la tuya no hace falta, porque nosotros somos amigos, entre amigos no hace falta la factura. Alguien viene y dice: mira, yo también te paso la factura.
150.000 pesos por mes. Entonces, esto es un poderoso síntoma político. Pero cuando toco este tema, cuando coloco este problema de los choferes, coloco en términos positivos, de perspectiva política, lo que sin embargo, en lo que sería la generalidad y no todavía la excepción que ha sido esto de los choferes, todavía no se ha producido. ¿Y a qué me refiero? La clase obrera no es todavía un factor propio, independiente, en toda esta crisis de régimen que estamos viendo. No aparece como un factor, propio. Y entonces acá viene un elemento político importante que se relaciona ya con la campaña electoral y con el examen de las fuerzas en presencia en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque la campaña electoral debería ser o podría ser un elemento en términos de agitación, de propaganda política que ayudara a la clase obrera a irrumpir como protagonista en la crisis. ¿La izquierda está actuando en esta línea, está actuando en esta perspectiva? Nosotros pensamos que no. Esto, por supuesto, que tiene raíces, no es algo inmediato, no es algo espontáneo. Ya la izquierda no actuaba con una comprensión de esta crisis general cuando esta crisis estalló en el año 2018-2019. Pero hoy no lo está haciendo. La campaña política de la izquierda tiene términos, digamos, y un horizonte y un corset estrechamente parlamentario. Es decir, es la convocatoria a un voto para que en el Congreso haya diputados de izquierda. Que haya diputados de izquierda en el Congreso es algo completamente legítimo de reclamar. También lo reclamaríamos nosotros si hubiéramos pasado las PASO y tuviéramos nosotros la posibilidad. El problema es que la izquierda no está desarrollando ni está colocando cuál sería la función política de esos diputados de izquierda en esta crisis, que es convocar desde el Congreso, desde todas las tribunas políticas, a que el movimiento obrero delibere, intervenga con un programa y un planteo de lucha frente a toda esta crisis que se está desenvolviendo. Congreso de trabajadores y de acuerdo, ¿no es cierto?, a la evolución de la crisis, de acuerdo a la evolución del debate, por ejemplo, se podría haber planteado perfectamente el otro día en el debate donde se vio calidad institucional, seguridad y todo esto. Bueno, si vamos a discutir a dónde va el país necesita una asamblea constituyente de delegados revocables que discutan integralmente el régimen político y social de la Argentina. Y nosotros queremos llegar al Congreso para plantear esta exigencia, esta perspectiva, y frente al cuadro social y lo que está ocurriendo, llamamos al movimiento obrero, a sus sindicatos más activos, a sus luchadores, a organizar un congreso de trabajadores que discuta la crisis, coloque sus reivindicaciones inmediatas, la lucha por no pagar la deuda, bueno, un planteo, ¿no es cierto?, y un programa frente a la crisis. De un modo general, ninguna de las fuerzas que está interviniendo o que forma parte de la crisis interviene con conciencia de ella. Y creo que el debate del otro día fue una expresión de eso, en el sentido que era un choque, eran escaramuzas, una, otra, vos hiciste esto, y vos hiciste esto, y vos hiciste esto, y lo otro, es decir, tenía todo el tiempo este desenvolvimiento, pero no aparecía, ¿no es cierto?, un planteo
que dé cuenta, digamos, del alcance de esta crisis. De un modo deformado, algo de esto aparece en los candidatos de la derecha libertaria que no intervienen con una perspectiva parlamentaria inmediata, sino que se presentan como una alternativa de poder político, incluso en una elección de carácter, ¿no es cierto?, puramente parlamentario. Entonces, este es el cuadro que estamos viviendo. Yo digo, vuelvo por un momento, digamos, a este episodio de los choferes, porque esto que ocurrió el viernes no solamente, digamos, es algo a lo que le tenemos que prestar atención, sino que en un sentido más general chocó con el ambiente electoral general, con el ambiente que se está viviendo en la elección. Pareció extemporáneo, ¿no es cierto?, al cuadro electoral general. Ahora, uno puede decir, bueno, si es extemporáneo, entonces lo de los choferes no tiene rumbo. También uno puede decir, lo que es extemporáneo es la medianía de la campaña electoral. Y la reacción de los choferes tocó el nervio de la verdadera Argentina, que más temprano que tarde, ¿no es cierto?, va a terminar de manifestarse en diferentes sentidos. Entonces, esto explica nuestra campaña por un Congreso de Trabajadores, nuestro llamado a que el movimiento obrero combativo intervenga, debata esta cuestión y a través de encuentros, deliberaciones y eventualmente acciones de lucha, comencemos a intervenir, naturalmente colocando la agenda de la crisis que en las luchas que aparecen se empieza a delinear. Salario de 150.000 pesos, el rechazo a las reformas laborales antiobreras, el rechazo a la reforma jubilatoria antiobrera. Bueno, y en estos términos, Política Obrera va a discutir y va a fijar también una posición electoral, ¿no es cierto?, una posición de voto. Estamos llevando adelante un debate al interior, ¿no es cierto?, de la propia tendencia sobre el punto, pero, digamos, más allá del aspecto táctico, más allá de que indudablemente nunca vamos a votar ni vamos a ser abstinentes frente a los candidatos que representan a la clase capitalista, bueno, dentro de esto, nuestro voto va a vertebrar siempre un programa en torno de estas cuestiones centrales, ¿no es cierto?, vinculadas al salario, al derecho al trabajo, a una salida política a la crisis dirigida por los propios trabajadores y los explotados, bueno, y la comprensión de que esta crisis, digamos, que tiene indudablemente un alcance excepcional, y que ha tenido en la pandemia probablemente su manifestación más clara, ¿no es cierto?, y más cruda, va a plantear grandes desplazamientos políticos y va a volver a colocar con mucha fuerza a la orden del día la necesidad de una organización obrera y socialista, de un partido de trabajadores, bueno, y de la lucha por un gobierno propio de la clase obrera. Bueno, paro acá, así abrimos el debate, las preguntas. Bueno, ¿Cuál es tu nombre? Sergio Caras. Claro. El episodio de los choferes al principio de la intervención me hizo acordar y coloco tres elementos muy sintéticamente. Me hizo acordar
no logro registrar, ustedes me pueden precisar el dato, si fue en la segunda mitad de 2019 que en Córdoba hubo un movimiento político de choferes colectivos que fue muy importante, que pudo llegar mucho más lejos incluso, y los socios por ese lado. ¿En qué sentido? Esto que pasó en Marcelo, que ocurrió en esta ciudad, que el chofer colectivo no es un episodio aislado en absoluto, sino que en el gremio del chofer colectivo ya se había dado ese antecedente. Y no fue poco de pago. En Córdoba, ese movimiento político había logrado causar un impacto fuerte. Ese es un primer elemento. Segundo elemento. Las condiciones de vida, las condiciones de hiperexplotación que sufren a diario los choferes colectivos son muy sensibles. Yo estaba leyendo hace poco documentos que hacia dentro de nuestro partido estuvimos discutiendo y demás, uno que colocaba el asunto de los choferes colectivos con respecto a su expectativa de vida, con respecto a su futuro, una vez jubilados y demás, a través de toda una experiencia de laburo siendo choferes colectivos, en este día a día de hiperexplotación, y de cómo se transita, cómo se llega en ese sentido y en ese marco, bueno, de pulsión, de un nivel de explotación inusitado, que no es ajeno, por supuesto, al de los trabajadores